Hola, hoy abrimos un dossier, bastante interesante sobre una corriente económica que siempre da que hablar, la escuela austriaca. Tenemos una mezcla de fuentes, textos académicos, análisis más divulgativos, incluso fragmentos de un vídeo explicativo. Efectivamente. La idea es desentrañar un poco qué es esta escuela, de dónde sale, cuáles son sus pilares, sus ideas clave, vamos. También qué aportaciones hizo, que todavía hoy se reconocen, y por qué se la considera heterodoxa, o sea, fuera de la corriente principal. Y también tocaremos esas advertencias que aparecen en las fuentes sobre cómo se usa la etiqueta austriaca hoy en día, ¿verdad? Eso es. Hay un punto sobre eso al final. Pues venga, vamos allá. Vamos a explorar estas ideas. Empezamos por lo básico. ¿Qué es la economía para los austriacos? ¿Cuál es su punto de partida? Pues mira, su punto de partida es radicalmente individualista. Para ellos, la economía va de personas, de carne y hueso, tomando decisiones para alcanzar sus fines. Y aquí entra un concepto que mencionan mucho las fuentes, que suena un poco, bueno, técnico. La praxeología. Praxeología. Sí, suena bastante denso. ¿Es tan complicado o hay una forma más sencilla de verlo? Es menos intimidante de lo que parece, la verdad. Básicamente es el estudio de la acción humana con propósito. Figuras como Ludwig von Mises argumentaron que la economía es una ciencia social, pero deductiva. Deductiva. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que observamos un hecho fundamental, casi irrefutable, que los humanos actúan deliberadamente para lograr objetivos, y a partir de ahí deducimos. Lógicamente, sacamos principios económicos. No se centran tanto, digamos, en agregar números o en modelos matemáticos complejos como hacen otras escuelas. Ah, vale. O sea, en vez de mirar las grandes estadísticas primero, se fijan en la lógica interna. ¿Por qué una persona elige A y no B? El ejemplo del vídeo del café iba por ahí, ¿no? Si la gente quiere café, pues actúa para conseguirlo. Trabaja, ahorra. Exacto. Y si cambian las condiciones, yo qué sé, llega gente nueva al barrio, pues podemos deducir qué pasará con la demanda, los precios, todo en cadena, usando esa lógica individual. Justo eso. Ponen el énfasis en lo que llaman causalidad realista. Entender la economía como una red de causas y efectos, que ocurren en tiempo real, impulsada por acciones intencionadas de gente concreta con bienes concretos. Y otro pilar fundamental, que esto sí fue una ruptura con los clásicos, el valor es subjetivo. Subjetivo. Sí, que el valor de algo no está en el objeto en sí, ni depende solo de cuánto costó producirlo, depende de la importancia que cada persona le da para satisfacer sus necesidades. Entendido. Muy centrado en el individuo, desde luego. Y las fuentes nos llevan a Viena, ¿no? Finales del 19, para encontrar el origen. Karl Menger, Principios de Economía Política, 1871, es la referencia. Y me llamó la atención un detalle que comentaban, que el nombre Escuela Austriaca empezó como un mote despectivo. Así es, así es. Lo acuñó la Escuela Histórica Alemana, con la que Menger tuvo un choque intelectual bastante fuerte. Los historicistas, como Schmoller, creían que la economía dependía totalmente del contexto histórico, cultural, de cada país. Negaban leyes económicas universales. Claro. Y Menger, en cambio, defendía que sí existían principios teóricos universales, deducibles de la acción humana. Fue una batalla metodológica en toda regla, el famoso Methodenstreit. El debate sobre el método, sí. Exacto. Y parece que el ambiente de Viena en esa época influyó bastante. Las fuentes describen un clima de, bueno, cierto liberalismo, efervescencia intelectual, más libertad académica, tras las reformas de Francisco José I, dejando atrás la época más represiva de Metternich. Eso permitió que surgieran figuras como Menger, pero también Freud, Mach, en otros campos. Ese contexto fue crucial, sí. Menger puso la primera piedra. Y luego vinieron figuras clave como Eugen von Bombawerk y Friedrich von Visser. Y es curioso porque, aunque se les considera la segunda generación, no fueron alumnos directos de Menger en clase. Leyeron sus principios, quedaron fascinados y desarrollaron sus ideas. Ah, mira. Mombauer, por ejemplo, es muy conocido por sus trabajos sobre capital, interés, el papel del tiempo en la producción, y también por su crítica demoledora a la teoría del valor-trabajo de Marx. Vale, tenemos el origen, las ideas base. Pero aunque hoy sea heterodoxa, las fuentes dicen que la escuela austriaca hizo contribuciones que sí que calaron en la economía general. Mencionan la revolución marginalista. ¿Qué fue eso exactamente?
Pues fue un cambio de paradigma fundamental. A finales del 19, Menger y casi a la vez, pero de forma independiente, Jevons en Inglaterra y Walras en Suiza, bueno, aunque con enfoques distintos, introdujeron el análisis marginal. La idea es que las decisiones económicas importantes no se toman pensando en el total de lo que tenemos o consumimos, sino en el margen. En el margen. Sí, o sea, sobre la utilidad o el coste de la siguiente unidad, la unidad adicional. Ah, y el ejemplo de la pizza que ponía una de las fuentes. Si tienes mucha hambre, la primera porción vale oro, pero la quinta o sexta, aunque sea igual, ya no te aporta tanto. Exacto. Cada unidad adicional te da menos satisfacción, utilidad marginal decreciente. Elemental hoy en día. Claro. Y para los austríacos esto es una ley lógica, deducible a priori de la propia acción humana. Otra idea clave que nació ahí y que hoy es fundamental en cualquier curso básico de economía. El coste de oportunidad. Se le atribuye a Wieser. El coste de oportunidad, sí. Eso suena. Es la idea de que el coste real de elegir algo es el valor de lo mejor a lo que renuncias por hacer esa elección. Entendido. Eso sí que se usa muchísimo en economía. ¿Y qué hay de esa teoría que siempre se asocia a los austríacos? La del ciclo económico. La TACE, creo que la llaman. Sí. La teoría austríaca del ciclo económico. TACE. O ABCT en inglés. Desarrollada sobre todo por Mises y luego por Hayek. Es una de sus teorías más distintivas y también más controvertidas, claro. ¿Y qué dice básicamente? Pues argumenta que los ciclos de auge y crisis no son algo inherente al mercado, no son inevitables, sino que son provocados por la manipulación de los tipos de interés, por parte de la banca central, o por una expansión artificial del crédito bancario. ¿Cómo funcionaría eso? Explícamelo un poco más. A ver, la idea es que cuando el Banco Central baja los tipos de interés por debajo de su nivel natural, El nivel natural sería. el que reflejaría el ahorro real de la gente, las preferencias temporales de la sociedad, por así decirlo. Bueno, pues si bajan los tipos artificialmente, eso manda una señal engañosa a los empresarios. ¿Engañosa en qué sentido? Les hace creer que hay más recursos ahorrados disponibles de los que realmente existen, y esto les anima a empezar proyectos de inversión más largos, más ambiciosos, de lo que la economía puede sostener de forma saludable. Vale. Se lanzan a invertir más de la cuenta, digamos. Exacto. Eso sería el auge artificial, un espejismo de prosperidad basado en crédito barato. Ya veo. Pero claro, tarde o temprano, la realidad se impone. La escasez de recursos es real. Muchos de esos proyectos que empezaron, pues resultan ser insostenibles. Falta maquinaria, faltan materiales, suben los costes. Y entonces estalla la recesión, la crisis. ¿Y para los austriacos, esa recesión es mala? Bueno, es dolorosa obviamente, pero la ven como un proceso necesario de ajuste, de liquidar las malas inversiones, de recolocar los recursos hacia usos que sí sean sostenibles y que estén de acuerdo con lo que los consumidores realmente quieren, una especie de purga, por así decirlo. Entiendo la lógica interna de la teoría, sí. Ahora, esto nos lleva de cabeza a las diferencias con otras escuelas, porque esta explicación del ciclo choca bastante con otras visiones, ¿no? Totalmente. Y aquí entramos en el porqué de su heterodoxia actual. Como ya apuntábamos antes, la gran brecha es metodológica. La insistencia austríaca en la deducción lógica a partir de la acción humana, la praxeología, choca con el enfoque dominante en la economía mainstream, ya sea neoclásica, keynesiana, de Chicago. Que se basan más en... Mucho más en el empirismo, en construir modelos matemáticos formales y en la validación econométrica, o sea, el análisis estadístico de datos económicos. Claro, el vídeo lo contrastaba bien. No es lo mismo estudiar planetas, que siguen leyes físicas, predecibles, y no tienen intenciones, que estudiar personas, con metas, planes que cambian, aprendizaje. Exacto. Los austríacos critican mucho a los keynesianos, por ejemplo, por esa confianza en predecir agregados como el PIB o la inflación, usando modelos y datos pasados. Argumentan que eso ignora la subjetividad radical, la complejidad, la impredecibilidad inherente a las decisiones humanas individuales. Y esa postura metodológica les ha costado críticas, claro. Muchísimas. Desde la corriente principal, economistas muy influyentes del siglo XX como Paul Samuelson consideraban esa confianza extrema en la deducción a priori como algo, superado.
Otros, como Leyland Jaeger, criticaron lo que veían como un ultrasubjetivismo y un rechazo a herramientas cuantitativas que hoy se consideran esenciales para hacer ciencia económica rigurosa. El mainstream valora mucho poder formular hipótesis que, al menos en principio, se puedan contrastar con datos, falsables, como diría Popper. Entonces, la diferencia principal es el método. Lógica deductiva pura contra modelos matemáticos y datos. Es una diferencia crucial, sí, pero no la única. También hay desacuerdos en conceptos importantes. Por ejemplo, a diferencia de los clásicos, los austríacos creen firmemente que el dinero no es neutral, ¿Qué significa eso? que los cambios en la cantidad de dinero no afectan a todos los precios por igual y al mismo tiempo. Sí alteran la estructura productiva real de la economía. Tienen efectos reales, no son solo un velo. Además, mientras la mayoría de economistas aceptan que los mercados pueden tener fallos, externalidades, problemas de información, bienes públicos, que podrían justificar cierta intervención del Estado, Sí. muchos austríacos, sobre todo los seguidores más estrictos de Mises o Murray Rothbard, son mucho más escépticos. Dudan de la existencia o la relevancia de esos fallos y defienden un libre mercado con intervención mínima o nula. Aunque Hayek, que ganó el Nobel, quizá era algo diferente, ¿no? Sí, Hayek representa una visión quizás algo más matizada dentro de la escuela. Su Nobel en 1974, compartido con Gunnar Myrdal, le dio mucha visibilidad, claro. Vale. Y esto conecta con algo que una de las fuentes, el artículo de Inomics, señala con bastante énfasis. Una advertencia sobre cómo se usa la quiquita austríaca hoy en día, mencionando incluso conexiones con movimientos ideológicos específicos. Sí, es un punto importante que recogen las fuentes, efectivamente. El artículo de Inomics argumenta que precisamente ese énfasis en la deducción lógica, los experimentos mentales y en algunas de sus vertientes una menor exigencia de validación empírica rigurosa, pues ha hecho que ciertas ideas de la escuela austriaca resulten atractivas para actores con fuertes agendas ideológicas, incluyendo, dice la fuente, la extrema derecha. ¿Atractivas en qué sentido? ¿Por qué? Bueno, la preocupación que expresa la fuente es que algunas teorías austríacas, como el fuerte antiintervencionismo o la crítica radical al Estado, pueden ser usadas Selectivamente. para dar un barniz de respetabilidad económica a posturas políticas que ya existían. Ah, como usar la teoría para justificar una idea política previa. Algo así. Por ejemplo, para oponerse a políticas de acción afirmativa, regulaciones ambientales, programas sociales, presentándolas no como opciones políticas discutibles, sino como conclusiones inevitables de una supuesta ciencia económica sólida. Por eso, la fuente recomienda cautela y análisis crítico cuando alguien se autoproclama economista austriaco. Hay que ver qué hay detrás. También se menciona el fenómeno de los llamados economistas de sillón, ¿no? Gente sin formación específica que adopta estas ideas, a veces de forma simplificada o extrema. Exacto. El artículo apunta a cómo ciertas versiones popularizadas del pensamiento austriaco pueden, empoderar a personas sin formación económica para descalificar a economistas profesionales y a la disciplina en general, presentándola como innecesariamente compleja o alejada del sentido común. Se analiza, por ejemplo, el libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt, un periodista muy influyente en estos círculos. Y la crítica de la fuente a Hazlitt es dura, ¿verdad? Le acusa de caricaturizar a los economistas, de atribuirles falacias básicas ¿Sí? y de sugerir que la economía correcta es simple y accesible a cualquiera, sin necesidad de estudiar mucho. Sí, la fuente es bastante crítica con ese aspecto de la obra de Hazlitt y con ciertas figuras del Mises Institute contemporáneo. Señala una tendencia a desacreditar la economía mainstream por usar herramientas estándar como la econometría, o por encontrar resultados que no se ajustan a un dogma a priori de no intervención. Es fundamental insistir en que estamos exponiendo las advertencias y críticas presentes en el material que hemos analizado. No es un juicio nuestro. Claro, es lo que dicen las fuentes. El mensaje recurrente es la necesidad de distinguir entre el debate teórico legítimo, aunque sea heterodoxo, y el posible uso ideológico o la simplificación excesiva. Hay que mirar los argumentos y la evidencia. Bien, hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que sintetizar, ¿qué nos llevamos de esta exploración? Por un lado, un legado innegable, ¿no? Sin duda, ideas como el análisis marginal, el coste de oportunidad, la importancia del tiempo, de la incertidumbre, el papel de los precios como información, son contribuciones duraderas. Figuras como Menger, von Bauberg, Hayek son parte importante de la historia del pensamiento económico.
Y su enfoque en la acción individual con propósito sigue ofreciendo perspectivas valiosas. Pero por otro lado, una metodología que, bueno, la ha dejado un poco al margen de la corriente principal. Y estas advertencias sobre su uso actual. Correcto. Esa desconfianza hacia la formalización matemática y el análisis empírico sistemático es un factor clave de su aislamiento relativo. Y las fuentes nos alertan sobre esa posible instrumentalización ideológica en el debate público de hoy. El consejo implícito es apreciar sus contribuciones históricas, sus intuiciones teóricas, pero mantener un espíritu crítico, examinar la evidencia, el rigor de los argumentos, sobre todo en sus manifestaciones más populares o politizadas. Ha sido un análisis denso, pero creo que esclarecedor, de una escuela de pensamiento con muchas capas, desde sus orígenes en la Viena imperial, sus ideas centrales sobre acción y valor, hasta los debates metodológicos y las controversias actuales. Y quizás queda flotando una pregunta más amplia, ¿no? Esa tensión que vemos tan marcada en la escuela austríaca entre la lógica deductiva pura y la necesidad de lidiar con la complejidad del mundo real a través de datos de evidencia empírica. ¿No es, en el fondo, un desafío constante para todas las ciencias sociales? Las que intentan explicar algo tan esquivo, tan subjetivo y cambiante como el comportamiento humano. Una reflexión interesante, sí señor, para seguir dándole vueltas. Esperamos que esta inmersión haya servido para entender mejor qué es y qué representa la Escuela Austríaca de Economía.